Los invito para ir a la palabra de Dios, aprovechando lo mejor que podamos el tiempo. Todo lo que hacemos aquí es importante para nuestra vida espiritual, la adoración, la oración, fundamental, como lo es también el momento de la palabra de Dios. Así que tratamos de aprovechar el tiempo para todo esto. Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8. Hablando acerca de esta temática de vencer los gigantes y retomando lo que hace unos días estábamos enfocándonos en los gigantes de la carnalidad. Luego la palabra de esta noche es la continuación de una palabra que hace más o menos unos 15 días estábamos desarrollando, hablando de los gigantes de la carnalidad, o el gigante de la carne, para ponerlo en un término singular también. Y hemos estado mirando algunas cosas, algunas apreciaciones, y hoy vamos a ver lo que es un paralelo que hay en Romanos 8, Romanos capítulo 8. Y es un paralelo que marca un antagonismo entre lo que es la naturaleza humana, o lo que también identificamos como la carne. No vayamos a confundirnos, es la misma cosa, es una cuestión de términos. Cuando mencionamos aquí la carne, no estamos pensando en la carne que nos comemos, ¿no? En el almuerzo o en el desayuno, la carne asada, o no estamos hablando de la carne de animal, estamos hablando de la naturaleza humana. Así que despréndase totalmente de cualquier idea diferente. Y hay un paralelo antagónico, y seguramente que muchos de ustedes han leído este capítulo 8 de Romanos. Y vamos a enfocarnos, vamos a ir leyendo algunos versículos, porque seguramente el tiempo tampoco nos va a dar para leer todos los versículos de corrido, pero vamos aprovechando y vamos leyendo y vamos generando un argumento para reflexionar, para pensar en él. ¿Cuál es el resultado de la carnalidad? ¿Qué sucede cuando nosotros, siendo creyentes ya, pero que no hemos abandonado el cuerpo de nuestra naturaleza humana? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vamos a abandonar este cuerpo, pero vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor con otro cuerpo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, cuando habla extensamente acerca de la resurrección. Y luego habla del cuerpo espiritual, etcétera, de los tipos de cuerpos. Y vamos a tener un cuerpo que ha sido diseñado por el Señor, y ninguno de nosotros conoce ese cuerpo. No sabemos exactamente cómo será ese cuerpo. Pero el cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo cuya naturaleza es humana, carnal. Y no importa cuánto nivel de fe tengamos o querramos tener, hay una guerra constante dentro de nosotros, con todo lo que produce, con todos los efectos de esta naturaleza humana. El asunto es que si no decidimos, escucha lo que estoy diciendo, si no decidimos darle la batalla o la pelea a ese gigante, si no decidimos hacerlo, uno, jamás lo vas a vencer. Porque la única forma de alcanzar una victoria es enfrentando una batalla. Nadie puede tener victorias si primero no enfrenta la batalla, ¿cierto? Si no decidimos enfrentar ese gigante que todos lo tenemos realmente, pues vamos a pasarla mal y no sabemos dónde vamos a terminar, ¿cierto? Así que vamos a recordar algunas cosas que están aquí en este pasaje y que al final no necesitan tanta explicación, porque a mí me parece que Romanos 8, como muchas otras escrituras, están suficientemente explicadas allí.
¿Cuáles son los resultados de la carnalidad? O algunos de esos resultados. Y cuando digo de la carnalidad estoy diciendo, ¿cuáles son los resultados de vivir, aun cuando decimos que seamos creyentes? ¿Cuáles son los resultados de vivir dominados por la naturaleza de nuestra carne? Versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Complementamos el versículo en la versión 60 que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, preste atención o tome nota, como usted quiera. Primer resultado de vivir controlado por el poder de su naturaleza humana, dice el texto, que produce condenación. Fíjese que yo no estoy inventando nada. Preste atención a esta palabra porque vamos a estar totalmente ceñidos a la Escritura. No es que el pastor inventó eso, no, yo no estoy inventando nada. Solo estoy reproduciendo lo que la palabra ya dice. Primer resultado que se da si vivo dominado, controlado y guiado por el poder de mi naturaleza humana, dice la Biblia, dice la Escritura, que produce condenación. ¿Está claro para ustedes eso o no está claro? Dice, no hay condenación para quienes, para los que están en el Señor, pero luego aclara, luego entonces, los que realmente están en el Señor, se supone que no andamos conforme a nuestra naturaleza como tal. Entonces, es un juego de palabras, lo explícito, lo implícito está allí. Si no vivo conforme al Señor y vivo conforme a la carne, la Biblia no dice que yo voy por buen camino. Dice que eso me va a condenar. Ah, no, pero es que yo voy a la iglesia y con ir a la iglesia estoy salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que por ir a una iglesia, que solo eso ya lo salva. Aquí dice que si usted vive conforme a la carne, usted va a tener condenación. Y no importa cuántos coros se sepa. O aún versículos de memoria que usted se puede llegar a aprender. Si no lo lleva a la realidad y a la práctica, de nada le sirve. Segundo, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Esta es una naturaleza de debilidad, rodeada de debilidad. ¿Cuál es el resultado de la carnalidad? Debilidad. No solamente que nos condena, sino que nos hace llevar una vida débil. Débil. Cuando la carne nos controla, cuando la carne nos domina, cuando la carne nos dirige, fácilmente nosotros nos deslizamos. Fácilmente. Perdemos el control. Cualquier ofensa nos saca de casillas y de una vez cometemos algunas barbaridades, sea con la boca, sea con las acciones, porque cuando uno está inmerso en su naturaleza carnal, a lo único que estamos expuestos es a mostrar nuestra debilidad. Cuando la carne lo domina, cualquier ofensa lo abruma. Cuando la carne lo domina, ninguna ofensa tú puedes perdonar. Cuando la carne te domina, la ofensa que no puedes perdonar te hace tener pensamientos de venganza. Cualquier ofensa que no puedes perdonar porque la carne te domina, te lleva poco a poco a un estado de amargura. Eso hace la carne, mostrar toda su debilidad. Eso dice el texto. Nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Sigamos leyendo el versículo 3. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo. Ojo con eso, Él envió a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Recuerda que, ¿qué celebramos cuando tomamos el pan y la copa? Esto. Por eso el acto de la cena, o como se le quiera llamar, Santa Cena, Cena del Señor,
tiene demasiado significado para nosotros. Demasiado. Debemos de seguirle dando honra, importancia, valor a ese acto. No es simplemente un acto religioso, un acto evangélico, no es un acto de la tradición, es un acto que habla de nuestra vida. Es un acto de vida como tal. Sigamos leyendo. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Allá dice en la versión 60, la última parte del texto, dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sabe qué es la carne? Es la plataforma del pecado. O sea, usted nunca peca en el espíritu, querido. Todos sus pecados y mis pecados, ¿cuál es la plataforma de ellos? Nuestra naturaleza humana. Todos los pecados que cometemos, los chiquitos, los medianos, los grandes, como usted lo quiera clasificar, cuando el pecado no se clasifica, todo lo que hacemos mal, la plataforma de eso, el fundamento, la base sobre la cual se construyen los actos pecaminosos, es nuestra naturaleza humana. Ahora usted puede entender por qué el capítulo anterior, el capítulo 7, que ya lo vimos en la clase de hace 15 días, Pablo se pone en una situación tan, yo diría, tan compleja, tan triste, pero a la vez tan miserable. De hecho, la versión 60 en uno de los textos del capítulo 7 lo expresa así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es impresionante. Ahora entiende por qué él está diciendo es que las cosas que yo quiero hacer no las hago, las cosas que no quiero hacer me ganan. Ahora, eso tiene una explicación. Ahora, Pablo está hablando de lo que es la expresión general de la naturaleza de la carne. Luego en el capítulo 8 da un balance, un equilibrio y regula. Cuando la carne nos gana, y me voy a adelantar un poquito a la parte final del mensaje, cuando la carne nos gana, sencillo, es que nos hemos pasado el tiempo alimentándola. Aquí no hay misterios. ¿Cómo puedo vencer el gigante de la carnalidad? Alimente al espíritu. No tiene otra opción. No tiene otra opción. Venga, pastor, ponga sus manos sobre mí, únjame con aceite, écheme un tarrado de aceite. Eso no es la solución. Disculpen, para los que creen que regar aceite por todas partes resuelve todo. Yo creo en la unción, creo en los tipos de la unción, creo en los significados, creo en los conceptos, creo en el simbolismo. La Biblia dice que unjamos con aceite a los enfermos y oremos por ellos, ¿cierto? Mas no dice más allá, ¿cierto? Sin embargo, no me voy a meter en esa doctrina hoy porque puedo ofender mucha gente o me van a tildar otros de ignorante. Y no creo que sea muy ignorante en eso, solo que quiero tener claro lo que la palabra de Dios dice. Usted puede echarse 3 litros de aceite por encima. Si usted no alimenta el espíritu en su cotidianidad, hermano, créame, porque lo demás, ojo, porque podemos sin querer irnos por el camino del fetichismo. Perdón la expresión que voy a usar, y esto está quedando grabado, pero esto no es que sea así, pero es como que hoy en día hay mucho fetichismo evangélico, hermano. Pero dejémoslo ahí, no revolquemos el avispero, porque se me va el tiempo después tratando de espantar esas avispas. La carne es la plataforma del pecado. Versículo 6. Versículo 6. Claro, su tarea, si realmente usted quiere tomar en serio esto que estoy predicando, va a tener que tomar un tiempito para leer estos capítulos 7, 8, leerlos, releerlos, volverlos a leer, volverlos a leer y ponerse de rodillas y decir: Señor, necesito revelación de esta palabra en mí.
Aquí el mensaje, 40 minutos, 50 minutos, una hora, no es suficiente para crear todo, pero hay una palabra que queda, que usted tiene que seguirla, alimentando, regando, si quiere que dé fruto. Si no, pues no pasó nada. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Aquí hay un elemento que va a entrar en acción, que va a tomar protagonismo, pero permitir que el espíritu le controle la mente lleva a la vida y la paz. La versión 60 de la Biblia, que muchos la usamos también, dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Ahí están las pantallas, ¿qué es? Pero el que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, dedicarse a la naturaleza humana solamente, ¿a dónde te va a llevar? A la muerte. Una persona que alimenta y alimenta la carne, ¿sabe qué? Su primera muerte es la muerte espiritual. O sea, en vida, teniendo vida, muere espiritualmente. Se rompe su relación con Dios. No hay efecto del espíritu, no hay nada en usted. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne, el permitirle a la carne, a nuestra naturaleza, que ahora el elemento protagónico en estas versiones modernas incluye la mente. Porque en el versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 7. Estoy hablando del resultado de la carnalidad, luego hablo de otra cosa. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pero el ocuparse de la carne es muerte, no. El versículo 7. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Cuando uno estudia este pasaje, o al menos lo lee varias veces, ¿sabe? Dentro de todas las conclusiones que son importantes que usted puede tomar de este pasaje, sobresale una, hermano. Y es que usted entiende o comienza a entender, o al menos hace el intento de entender, cobra vida, cobra dimensión la persona del Espíritu Santo en nosotros. Ahí es cuando empezamos a entender cuán importante es el Espíritu Santo de Dios. Porque lo he predicado en otras ocasiones. La vida de fe no se puede llevar a punta de intenciones. La vida de fe tiene que ser realidad, no intenciones. Yo no quería hacer lo malo, yo no quería hacer eso, pero lo hizo y lo sigue haciendo. ¿De qué le sirve decir yo no quería si siempre lo hace? Al final, aun cuando Dios pesa las intenciones, Dios califica las acciones. Al final los veredictos ni siquiera van a ser sobre las intenciones, sino sobre las acciones. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras? ¿Estamos aquí todavía? ¿Sabe qué? Los propósitos de la carne desafían a Dios. Ese es el punto que pongo ahora. Los propósitos de la carne desafían a Dios. Dice, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. No se sujeta, se rebela. Desafía a Dios. Y es que póngase usted a pensar, hermano, que cuando hacemos lo malo, eso es lo que estamos haciendo, estamos desafiando a Dios. Porque Dios te dice tal cosa y usted dice no. No. Dios te dice, vas a hacer mi voluntad, y eso solo se puede hacer por el Espíritu. Y usted se para y dice, no, voy a hacer lo que yo quiero. O cuando Dios te dice, hablando de cosas muy naturales entre nosotros, perdona esta ofensa. No. No. O cuando Dios te dice,
levántate a orar, y tú dices, no, voy a seguir durmiendo. ¿Me está entendiendo? Uy, aquí es que este tema puede ser un seminario de todo un año. Los propósitos de la carne desafían a Dios. Versículo 8. Contundente. Versículo 8, contundente, como los demás, pero contundente. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Uy, nunca pueden agradar a Dios. Recuerde esto. El mayor éxito de la fe en su vida es lograr agradar a Dios. Créame, si usted está haciendo cosas, pero no está agradando a Dios, usted es un fracasado. El mayor éxito en la vida no es mostrar un imperio que se levanta y que se construye de cosas materiales. El mayor éxito en la vida es poder decir, con todo y lo que haya vivido, sé que he podido agradar a Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que los que todavía viven, esto tiene varias aristas acá, y es que, uno, recuerde que estamos en una carta apostólica que está dirigida ¿a quiénes? ¿A creyentes o a los impíos de Roma? De la iglesia en Roma. ¿A quién Pablo le dirige la carta? Bueno, usted tiene que leer 1:1 para saber 1:1 y 2. ¿A quién le está dirigiendo? A los santos que están ¿dónde? En Roma. Esta es una carta que en su texto original y en su primer sentido está siendo enviada a creyentes. Y la pregunta es, ¿y por qué él está hablando a creyentes de este tema? Y él dice ahí, los que todavía viven según la carne. Esto significa que en las iglesias, en la congregación, a lo mejor hay gente que todavía, aunque viene al culto, todavía vive bajo la dirección y la autoridad de su naturaleza carnal. No puede agradar a Dios. Nunca puede agradar a Dios. Los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esto es para reflexionar, hermano. Yo no lo quiero sacar corriendo, pero quiero invitarlo a que piense, a que mire, a que evalúe cómo está su vida hoy. Porque es muy triste que usted crea que está en la dirección correcta y de pronto no está tanto en la dirección correcta, que no está haciendo las cosas como Dios espera que usted las haga. Esto determina una lucha. Esto determina una batalla. ¿Sabe lo terrible de esta batalla que es, entre otras cosas? Que es de todos los días. Todos los días. La batalla más intensa, cuando hablamos de vencer los gigantes y las diferentes temáticas que hemos podido mencionar, pero sabe, esta es la más intensa para nosotros. ¿Qué pasa con la carne entonces? ¿No puede qué? No puede agradar a Dios. Ok, como el tiempo apremia, hablemos de algo mejor, de algo más agradable. Hablemos de los beneficios del Espíritu. Los beneficios del Espíritu. O vives guiado por tu carne, o le permites al Espíritu Santo que direccione tu vida. Las dos tienen consecuencias. Ya miramos unas pocas y de ahí para allá usted puede determinar el resto, si usted vive según la carne. Pero déjeme ponerle al menos unas 4 o 5 cosas acerca de los beneficios de permitirle al Espíritu Santo que Él transforme, controle, direccione, se apropie de nuestra mente, de nuestra vida. Versículo 1 que ya lo leímos, nos regresamos y dice, ninguna condenación hay
¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como esto es un paralelo antagónico, si uno de los resultados de la carne es que hay condenación, uno de los beneficios del Espíritu es que no hay condenación. Al no haber condenación, ¿qué hay? Al no haber condenación, vivimos en la esperanza de la salvación. Si no hay condenación, hay vida. Si no hay condenación, hay esperanza. ¿Qué trae el Espíritu? Que te libra de la condenación a través de la obra de Cristo. El versículo 2 dice la palabra del Señor, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Un segundo beneficio del Espíritu es la libertad que Él nos da de las leyes del pecado y de la muerte sobre nosotros. Hay que reflexionar. ¿Por qué, si soy hijo de Dios, sigo siendo esclavo de tal o cual cosa? Cantamos esta noche una canción que dice Dios de lo imposible. ¿Qué significa eso? Que Él es el Dios que puede ayudarnos a superar las cosas imposibles. Uno dice, no, yo me miro a mí mismo y digo, ¿y cómo me controlo? ¿Cómo controlo esta naturaleza? Bueno, para usted en sí mismo es imposible, pero Él es el Dios de los imposibles. Por eso Dios envió a su Hijo y su Hijo envía a su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en su vida. Puede faltarle la carne de hoy, puede faltarle el huevo, puede faltarle el pollo, pero que no le falte el Espíritu. 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 Que le quede mal un amigo, que le quede mal alguien, pero que nunca permita que el Espíritu se contriste en usted. Eso es bien serio, hermano. El Espíritu dice que Él nos liberta de las leyes del pecado y de la muerte. Si el Espíritu nos liberta de la ley del pecado, ¿por qué todavía seguimos siendo esclavos de ciertos pecados? Porque hay una gran diferencia en el error ocasional al error que se perpetúa y que se vuelve parte de nosotros. Hay una gran diferencia. Pero un beneficio del Espíritu es que Él nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 4. Dice la palabra del Señor, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La versión 60 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque el apóstol Pablo, en primera persona, o en el primer sentido, mejor, está hablando, haciendo una referencia de la ley de Moisés, lo que la ley no podía hacer por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer a través de la ley. Cristo viene y hace justicia a través de la ley y Él cumple la ley. Pero aquí quiero anotar algo que es importante. Si usted vive en el Espíritu, tendrá la capacidad y tendremos la capacidad de cumplir la palabra de Dios. Ya no estamos hablando de la ley de Moisés, pero podemos hablar de la ley de Dios. La ley divina sigue siendo la palabra. Esta palabra es la ley que Dios establece para... ¿Qué es una ley? Es una dirección, es una norma, es un estatuto, es un camino, es un decreto. Es la constitución de Dios para nosotros. Es imposible cumplir la palabra de Dios mientras vivamos con el poder de la carne encima nuestro. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a cumplir la palabra, que hagamos justicia cumpliendo la palabra de Dios. De resto no puede hacerlo. Es imposible. Versículo 6. La parte final del versículo 6 que lo habíamos leído también. O mejor, la parte final, no, sí, la parte final tal vez. Leámoslo todo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida
¿Y a dónde? Y a la paz. O sea que un beneficio de permitirle al Espíritu tener en nosotros una mayor influencia es que podemos tener vida y tenemos paz. Que tanto necesitamos ahora. Vida y paz. Vida y paz. Versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Escuche, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu sella. ¿Sabe qué es sellar un documento? ¿Qué se mueve en nuestra cotidianidad? Un documento sin un sello no tiene validez. Sin una impronta no tiene validez. Sin una firma no tiene validez. El documento puede estar bien elaborado, pero si no tiene sello, si no tiene firma, si no tiene esa impronta, no tiene validez. ¿Sabe qué hace el Espíritu en usted? Te pone el sello, la impronta divina. ¿Qué significa eso? Lo que hay en tu vida tiene validez ante Dios. Además, te da derecho de propiedad. Dios tiene propiedad sobre ti cuando el Espíritu Santo es el que controla y dirige tu vida. Eso es bien interesante. Por eso el texto dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga, no es de Él. ¿Por qué nos ponemos tan románticos a decirle a la gente cosas que no son? El camino del Evangelio es un camino de mucha exigencia. El mismo Señor dice en la palabra, el camino de la vida es hacia arriba. Pregúntele a un ciclista cuál de los tres terrenos, llano, bajando o subiendo, tiene que pedalear más duro. Mire las grandes carreras ciclísticas. Los primeros 2, 3, 4 días todo está bien, todos van ahí, todo. Espere que comienza la montaña y se desparpaja esa cuestión. Y muchas veces pasa que en esas primeras etapas de llano, cuando llegan esas etapas de montaña, el que iba de primero ahora quedó por ahí de 50. Porque es que la montaña, subir, es exigente. Es exigente. Intente trotar en una pendiente. A ver cómo se sienten sus piernas. El camino de la vida no dice que es hacia abajo, ni dice que es llano, dice es hacia arriba. Es analógico el pensamiento. Y dice que es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. ¿Por qué le vamos a predicar a la gente? Porque hoy hay una intención, no sé en quiénes, pero hay una intención como de quitarle responsabilidad al creyente en el compromiso de la fe y de la vivencia del Evangelio. ¡No! Yo me voy para una iglesia donde prediquen más suave. Váyase. Haga lo que quiera. Pero la misma palabra traza niveles fuertes para nosotros. ¿Qué dice el texto? Si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo le puedo yo facilitar a alguien? ¿Cómo mocho ese versículo? ¿Qué interpretación le doy a ese texto para que la gente no se sienta comprometida? Y tener el Espíritu de Cristo no es simplemente decir que yo hice una oración de fe y oraron por mí para recibir el Espíritu Santo. No es solamente eso. Tener el Espíritu de Cristo, la mayor evidencia es que usted vive conducido por el Espíritu de Dios. Aquí hay una gran diferencia. Hoy en día, voy a marcar la diferencia. Usted la conoce, pero la voy a recordar. Hay dos cosas, hay dos líneas que tienen que ver con la manifestación, la obra del Espíritu en nosotros. La Biblia habla de los dones del Espíritu.
Los dones del Espíritu habla de los carismas, de las capacidades divinas que Dios pone en una persona. Entonces allí hablamos de las cosas maravillosas, los milagros, la fe, la sanidad y todas esas cosas. Claro, y debemos quererlo, debemos movernos en ello. Pero Pablo en Gálatas habló del otro carril, el fruto del Espíritu. Las obras, los dones espirituales hablan del poder del Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu habla del carácter del Espíritu. Necesitamos las dos. Necesitamos las dos. Pero si yo le preguntara, para el final de la carrera, ¿qué tiene más incidencia? ¿Los dones o el fruto? ¿Por qué? ¿Por qué el fruto? ¿Recuerdan aquel pasaje contundente de Jesús en el Evangelio de aquellas personas que vinieron al Señor? Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué hicieron? Hicimos muchos milagros. Sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hablamos en lenguas. Ahora, entienda esto, ninguna de esas cosas es mala. No. Ojalá todos pudiéramos hablar en lenguas, ojalá todos echáramos fuera demonios, ojalá todos sanáramos enfermos, ojalá. Pablo dice allá en Corintios, ojalá que todos profetizaran. Pablo dijo, anhelen los dones que son más contundentes o que más se necesiten. Pero al final de esa enseñanza de Jesús, con esas personas, el Señor les dijo algo. Yo no sé quiénes son ustedes. Yo nunca los conocí. ¿Sabe qué pasó? Ahora, es inexplicable. ¿Cómo echaron fuera demonios? ¿Cómo sanaron enfermos? Porque usaron el nombre de Jesús. Porque a lo mejor empezaron caminando en el Señor y ese fuego del Espíritu sobre ellos y comenzaron a hacer cosas. Pero luego sus vidas, su conducta, su comportamiento se apartó de lo que es el carácter del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy, hermano, usted puede sacar todos los 5,000 demonios que hayan en alguna parte, pero si usted no tiene el carácter del Espíritu, va a tener problemas. Va a tener problemas. Esto es lo que la Biblia dice. Necesitamos ambas. Pero a la hora de pesar al final, si no nos fue muy bien en los dones por A, B, C, que no nos vaya a ir mal en el carácter del Espíritu. Este es el sello. Si usted no tiene el sello del Espíritu, no es de Cristo, dice el texto. No lo digo yo. Y la intención esta noche es animarlo, es desafiarlo. No es que salga aquí diciendo, no, yo más bien no vuelvo. No, ni estoy diciendo que usted es esto o aquello. Yo estoy dando un mensaje. Yo no vivo con usted. Yo no sé usted quién es. Más allá de que lo identifico aquí como un hermano en Cristo. Pero ¿quién es usted? Dios y usted lo saben. Y de pronto las personas que viven con usted. Necesitamos identificar si sobre mí está la impronta de Dios, que es el sello, su Espíritu en mi vida. ¿Cómo pretendo vivir guiado por el Espíritu si no tengo el Espíritu en mí? Por eso yo le digo a la iglesia, debemos pasar más tiempo orando, clamando permanentemente por la presencia del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, que pidiendo plata, que pidiendo cosas, que pidiendo bienes materiales. Dios sabe de qué cosas tiene usted necesidad, pero créame, los bienes materiales no le van a dar a usted la vida eterna, pero el Espíritu de Dios sí lo conduce por ahí. Entonces pese en balanza sobre qué usted está dedicado, a qué está dedicado. Ok. Hay más beneficios que usted pudiera ver en el pasaje, pero quiero avanzar para mirar dentro de una síntesis o tipo resumen, unas verdades determinantes que están en el mismo pasaje. Así que acompáñenme, por favor. Miremos unas verdades que son determinantes, aunque las que vimos también son verdades determinantes. Pero uno, ¿cuál es el alma de la batalla? ¿Cuál es el alma de esta batalla de la carne? ¿Cuál es? La mente. La mente. ¿Qué problema?
Y esto tiene que ver con los pensamientos. Mire lo que dice el versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su enfoque? ¿A qué usted está dedicado? ¿Cuáles son sus prioridades? Ahora yo pregunto, ¿dónde usted almacena las prioridades para su vida? En su mente. Usted no necesita sacar un celular para mirar, pero voy a mirar qué son las prioridades en mí porque es que se me olvida. No, las prioridades usted las tiene claras. Y lo que son sus prioridades, lo que es importante para usted, usted lo tiene ahí. Es el foco de sus pensamientos. La pregunta es, ¿en qué piensa usted? ¿Qué llena su mente? Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿En qué piensa usted más? ¿En qué vivimos pensando más? Muchos creyentes contemporáneos viven pensando más cómo hacer dinero en vez de estar preocupados en cómo agradar a Dios. Pero bueno. Proverbios capítulo 12, versículo 5, Pastor Diego, póngamelo ahí en la pantalla que es como más rápido porque miro el reloj y el tiempo se me agota. Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice, los pensamientos de los justos que son, según la pantalla, la palabra, si quiere mirarla, los pensamientos de los justos son ¿qué? Rectitud. También miremos Proverbios 15, 26, para sus notas, Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, los pensamientos que hacen direccionan y muestran prioridades. ¿Piensa usted en el reino de Dios? ¿Enfoca usted sus pensamientos en Señor, cómo crezco? Quiero crecer más, quiero orar más, quiero buscar tu presencia, quiero servirte, quiero involucrarme, quiero hacer esto. ¿El reino de Dios forma parte de su prioridad? ¿Su fe forma parte de su prioridad? No lo sé. Ok. Entonces, el alma de esta batalla es la mente. ¿Quién tiene problemas con su mente? ¿Hay alguien aquí que no tiene problemas con su mente? Todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Necesitamos enfrentar esa batalla, mi hermano. Alimentar el Espíritu continuamente para que Él nos ayude en esa batalla. Nosotros, según el versículo 12 de Romanos 8, dice en esta versión, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Nosotros no le debemos a la carne, nosotros le debemos al Espíritu. A la carne no le debemos nada. Esa es una verdad determinante. No estamos obligados a hacer lo que la carne nos dice que hagamos. Versículo 13, por favor, 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Otra vez habla de lo mismo. ¿Cuántas veces habla de muerte en este pasaje? Hablando de la dirección de la carne en la vida de una persona. Luego vuelve a decirlo, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Mediante qué? Esta es una verdad determinante. El gran recurso que tenemos es el Espíritu de Dios. Déjeme poner el versículo 14 para luego hacer un solo comentario. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
¿Qué verdad es aquí, hermano? Si vivimos conforme a la carne, morimos. Si vivimos conforme al Espíritu, vivimos. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, el apóstol está haciendo claro, no intente ganarle a su carne con su carne. Sonó raro eso que dijo. La única forma de poder ganarle a la carne es por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, porque si no vive en mí, ahora entiende por qué el apóstol, escribiendo a los Efesios, dice, no vayan a contristar al Espíritu de Dios. Créame, hermano, que uno de los grandes pecados contemporáneos de la iglesia es que hemos contristado tanto al Espíritu, pero tanto al Espíritu, que por eso a veces vivimos como vivimos y por eso a veces los ambientes de las congregaciones están como están, porque hemos contristado al Espíritu Santo y no hemos hecho una campaña personal y colectiva de arrepentimiento genuino ante el Espíritu Santo y de pedirle perdón y de encaminarnos. Mientras nosotros sigamos mezclando lo bueno con lo malo, un día vivimos bien y al otro día vivimos mal, estamos contristando al Espíritu Santo, y mientras contristemos al Espíritu Santo vamos a vivir los 40 años que vivió Israel en el desierto, dando vueltas de un sitio para otro sin avanzar. Esto es muy serio lo que estoy predicando. Si no vamos a usar a través del Espíritu Santo, para matar la carne, para tenerla controlada, para tenerla ahí sujeta, entonces aquí no hay términos medios. Si usted no está siendo, si su vida no está siendo guiada por el Espíritu, usted está siendo guiado por la carne. Aquí no me venga usted con el cuento, no, pues a mí el Espíritu no me está guiando, pero la carne tampoco. Ay, entonces ¿quién lo guía? ¿El fantasma Gasparín? O te guía el Espíritu o te guía la carne. Y aquí es donde nosotros nos confrontamos con la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso tenemos dificultades personales, por eso tenemos problemas nosotros mismos, con nosotros mismos. Tenemos problemas con el cónyuge, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con el hermano, con la hermana, con el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen sus conflictos, sus peleas, sus pleitos? De las pasiones que combaten dentro de usted. ¿A qué se refiere Santiago? Al mismo tema del apóstol Pablo, su propia naturaleza carnal. ¿Cómo estamos tratándonos entre nosotros? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cuáles son los impulsos que hay? ¿Qué te impulsa? ¿Cómo tratas a los demás? No, aquí me puedo quedar toda la noche haciendo preguntas. Pero usted tiene que hoy preguntarse, ¿mi vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios? O sea, todo lo que estoy haciendo, todo lo que me está pasando, ¿es porque el Espíritu de Dios me está guiando? Oh, bueno. Son preguntas incómodas. Pero no hay de otra. Jesús le enseña este principio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Los invitó a orar. Los invitó a orar. Previo a unas circunstancias difíciles que se venían, los invitó a orar. Porque lo único que realmente puede sostenernos a través de los ciclones, a través de los vientos huracanados, a través de las tormentas, lo único que nos puede sostener para que pasemos al otro lado es la mano de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros. Los discípulos se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Ustedes conocen bien ese pasaje. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Cuál fue la declaración allí? El Espíritu está dispuesto. Velad y orad. Es una forma de decir, velad y orad, fortalece y robustece el Espíritu. Y cuando el Espíritu se robustece, usted puede enfrentar las situaciones y salir en victoria. Pero cuando el Espíritu no se robustece la carne, usted acaba con todo, mi hermano. Pero la carne es débil, dijo el Señor. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, cuando invitamos a la iglesia a orar, usted cree que el Espíritu Santo no le está diciendo en su conciencia, vaya, porque usted es parte de ese cuerpo
Vaya, porque se necesitan guerreros que paguen un precio, que busquen a Dios, que busquen mi presencia. ¿Usted cree que el Espíritu le está diciendo? ¿Y qué dice su carne? Hoy no quiero. Está lloviendo. Estoy cansado. Estoy desanimado. No tengo ganas. La carne nunca tiene ganas de buscar a Dios. La carne nunca tendrá ganas de ayunar. Dice, vamos a ayunar 21 días de ayuno en la iglesia de Filadelfia. Coja un día, participe. Ay, no, ayunar, ay, no. La carne nunca le va a decir sí. La carne nunca le va a pedir un grito, ¡sí, ayuna! Es el Espíritu el que le está gritando, ¡ayuna! Y ora. Y la carne dice, ¡no! ¿Quién gana? ¿Qué alimenta usted? ¿Qué alimenta usted? Hacemos muchas cosas en nuestra vida que alimentan la carne. Por eso nos cuesta tanto. Y no hacemos lo que alimenta al Espíritu. Hay que replantear nuestras agendas, señores. Porque yo estoy hablando de un tema que es de vida o muerte, que es de vida eterna o de condenación eterna. ¿Cómo vivimos? Hay un gigante que todos los días, acostados, hasta soñando, soñamos cosas feas. Y nos levantamos todos asustados. Y desde que se levanta, desde que se acuesta en la noche y no puedo dormir, 2 horas dando vueltas en la cama y la mente batallando. Se queda dormido y sueña con no sé qué cosa. Se levanta a la hora que se levante y está batallando con la mente, ahí luchando. Ahí está la carne, mi hermano. Pero no tenemos otra escapatoria. O lo enfrentamos y lo vamos venciendo día por día, o Él nos vence a nosotros. Dice la palabra del Señor, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es un acto de responsabilidad individual. Si usted no da la batalla, usted, su marido no puede dar la batalla por usted, ni su hijo, ni usted por su hijo. Si usted no da la batalla en esta área, nadie puede hacerlo por usted. ¿Qué alimentamos? ¿Qué alimentamos más? Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque necesitamos entender esto. Hay más cosas que usted puede encontrar en ese pasaje, pero le quedan de tarea para que lo haga en un devocional. Métase en un devocional toda una semana, 2 semanas, solo con ese pasaje. Quédese en ese pasaje toda una semana, léalo en la mañana, léalo en la tarde, hasta que el Espíritu Santo genere una convicción en usted. Este pasaje y otros similares son trascendentales para nuestra vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Es un gigante complejo, difícil, pero no imposible de derrotar. No imposible de tenerlo bajo control. Pero usted tiene la llave de la decisión. Que el Señor nos ayude. Oremos a Dios para que Él nos dé entendimiento y nos dé la motivación necesaria para poder seguir adelante. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre. Venimos ante ti necesitados. Necesitados de tu favor. Porque no es solamente decir, Cristo pagó el precio por mí, un día recibí a Cristo y ya. No, es todo el trabajo, es toda la elaboración, todo el proceso, es todo el desarrollo a partir de ahí en el cual nuestra vida se introduce. Y es ahora, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos, Señor? ¿Cómo vivimos?
derrotados, creyentes pero aplastados, creyentes con dificultades y aplastados por las dificultades porque no pudimos resolver dificultades en nuestra vida, porque el Espíritu Santo seguramente no pudo resolver ese problema. Porque tal vez mi vida le quedó grande a Dios, porque Dios ha resuelto otros problemas, pero es que mis problemas son tan complicados que Dios no los puede resolver. No, Señor, no es eso. Es que no le hemos dado lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Es que no nos hemos querido humillar en su presencia. Es que no hemos querido confesar todo de nosotros ante Él y pedir que Él nos limpie, rompa esclavitudes. Hemos leído tu palabra por el Espíritu. Él rompe, Él trae libertad. Él nos liberta del poder del pecado. Él nos hace libre. Por eso la palabra dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice el Señor en su mensaje: en cuanto si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos hacemos preguntas, Señor. ¿Por qué si decimos que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, nuestras vidas son tan opacas? Nuestro alcance es tan limitado. Nuestros testimonios son tan débiles, dejan mucho que desear. Señor, hoy nos estamos confrontando con la verdad de tu palabra. Así nos duela, pero nos estamos confrontando. Hay un gigante tremendo que se llama el gigante de la carnalidad, y a menos que lo enfrentemos desde la perspectiva divina, seremos esclavos de la carne todo el tiempo. El problema es los resultados que hay. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si todavía seguimos siendo esclavos de la naturaleza de la carne, moriremos, dice la palabra. Pero también nos da la esperanza, porque dice: si vivís conforme al Espíritu. Y luego dice: y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Señor, nuestro llamado en esta noche es a revisar nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Nuestro llamado en esta noche es a humillarnos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, clamarle a Él por ayuda. Y nuestra mayor petición diaria, si es posible, debería ser: cada día, lléname hoy, Espíritu Santo, dame más de ti. Toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis palabras, toma el control de mis reacciones, toma el control de mis acciones, toma el control en todos los aspectos de mi vida. Señor, mira cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos, cómo trato a los empleados, cómo trato a mis patrones, cómo me desenvuelvo en esto y en aquello, qué tipo de persona soy en la sociedad, qué hago y qué no hago. Señor, esto es algo que debe de cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde quedó el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no resistimos al cambio de transformaciones que necesitamos de nuestra propia naturaleza, de costumbres, de cosas antiguas, de herencias familiares? ¿Por qué no hemos venido a tu presencia y le hemos dicho: Señor, rompa esta cadena de esclavitud? Espíritu Santo, libértame, porque esto alimenta mi carne y esto me esclaviza. Hoy venimos ante tu presencia para rogarle, Espíritu Santo, que nos permitas humillarnos delante de ti. En el secreto, en la intimidad devocional, cada uno de nosotros responsablemente, como verdaderos hijos de Dios y coherederos de la gracia, podamos venir a tu presencia y decirle: oh Señor, transfórmame, sáname. Mira cómo estoy viviendo. Mira, Señor, cómo la naturaleza de la carne me ha arropado, me ha atropellado, me está haciendo daño, y entonces le estoy haciendo daño a otras personas. Señor, yo vengo a ti para humillarme y decirle: quiero que el Espíritu Santo se agigante en mí, para que Él pueda poner bajo su control al gigante de la carnalidad. Poder decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, en ti está la vida. Ayúdanos a alimentar esa relación con el Espíritu.
Aquí toma fuerza la vida devocional. Aquí toma dimensión la vida de oración, el tiempo con la palabra, todo lo que la iglesia local nos ofrece, cada reunión, cada actividad, todo toma importancia, porque cada cosa de ella es para alimentar mi espíritu, no para alimentar la carne. El mundo nos ofrece un menú muy extenso y variado de qué hacer para alimentar la carne, pero tu palabra, tu presencia me ofrecen las herramientas para alimentar al espíritu: la oración, la adoración, la humillación, la palabra, la entrega, el compromiso, la santificación, la integridad y muchas otras cosas más. Trata con nosotros, Espíritu Santo. Trata con nosotros, Espíritu Santo. Trata con nosotros. Trata conmigo, yo necesito, trata conmigo, Señor. Trata con mi vida. A veces estamos orando mucho por otros. Trata a fulano, trata a aquella, pero no hemos venido a decirle: Señor, trata conmigo. Porque somos especialistas en señalar la debilidad, la falta, el pecado y la carnalidad de otros, pero somos miopes a la hora de revisar la carnalidad dentro de nosotros mismos. Señor, ayuda a tu iglesia, porque aquí dice la palabra que los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. Eso significa que los que agradan a Dios son los que viven conforme al Espíritu de Dios. Tremenda tarea tenemos, Señor. Tremenda batalla diaria. Pero tú eres Dios de lo imposible. Por eso te adoramos y te exaltamos. Por eso te exaltamos. Por eso te exaltamos. Le invito a que levante sus manos ahí donde usted está sentado y dígale: lléname más, Espíritu Santo. Después de oír esta palabra, creo que no hay otra alternativa mejor que decir: lléname más de ti, Espíritu Santo. Controla mis impulsos, controla mi mente, controla esos pensamientos que se quieren descarrilar. Elimina de mí, Señor, esa influencia diariamente. Elimínala cada día, Señor. Porque quiero agradar a Dios. No hay nada más importante para mi vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ensancha la capacidad de comprensión en cada uno de nosotros. Ayúdanos a humillarnos en tu presencia, porque no hay otro camino. O nos humillamos para ser levantados, o nos ensoberbecemos para ser derribados. Grande es tu nombre, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Esto es una tarea. Esto es una tarea diaria, hermano. La mayor tarea que tenemos no es la tarea secular. Su trabajo, sus compromisos. No, la mayor tarea que tenemos diariamente es esta. Es cada día querer vivir conforme al Espíritu, y esa lucha tremenda. Pero Dios dice que podemos. Yo le decía, léase todo el capítulo 8 varias veces, porque es que al final se pone bueno el capítulo. Porque entonces usted al final, después de toda esa explicación que Pablo hace, carne, espíritu, Pablo hace unas declaraciones al final de ese capítulo, como por ejemplo,
En Cristo soy más que vencedor. Y entonces dice, ni la vida, ni la muerte, ni esto, ni lo otro me va a separar del amor de Dios. O sea, ese es el espíritu de la determinación. Es bien interesante el capítulo, léalo después. Ok.